Ok, muy bien. Prometeo. ¿Quién era Prometeo? Ya no me acuerdo. Es el Isma, profe. Ah. Ok. Bien. Sí, Ismael. Es demasiada información, Ismael. Raúl, ¿sabías que estás rompiendo el récord de stickers? Ah, ok. Bueno, ok. Creo que ya entre Demi y Raúl, ahí se están llevando el premio. Por cierto, a ver quién de las niñas está aquí. Karen, Erika, Andrea. Alan Cardiel, ¿por qué te estás durmiendo? Para que no te duermas, entonces vas a empezar tú. ¿Se te volteó el horario? Ah, caray. Ah, no, pues ya no trabajes pues de noche. A ver, alguien que no recuerde, bueno, dos cosas. Una, que entendieron por sistema distribuido. Para que se despierte Alan, a ver, alguien que nos diga qué es un sistema distribuido. ¿Qué se entendió? Sí, hay una unión lógica, sí, implica de hecho una unión lógica entre varios elementos. A ver, una de las niñas que nunca hablan, a ver. ¿No se entendió nada? ¿De plano? Nada, nada, nada. ¿Vuelvo a repetir la clase o qué? A ver. Bueno, niños, niñas, quien guste.
Se Se, lo se dijo, profe, lo dijo, profe, o se lo escribo. Sí, se lo escribo. lo puse en una presentación Ah, bueno, y a lo que yo lo, entendí A lo que lo yo expliqué. entendí Ajá. es que es más que un más sistema un distribuido es sistema distribuido como es como crear varias bases de crear datos varias bases de tan... datos. ¿Por qué me escucho ¿Por qué me doble? No sé. escucho doble? No sé. Bueno, Bueno, varias bases de datos que Ajá. se ¿Vas interconectan bien? entre el usuario puede acceder a los datos que están en cada una de ellas a Ah, ok, través a de ver, cualquiera una cierra de mi ellas. micrófono. A ver. Y así pues, ya se fue el profe. Aguanta, se salió el profe. No, pues, ni pedo. ¿Qué ¿Y qué clase? pasó con el profe? ¿Ahí me escuchan? Sí. Simón. Ok. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Qué es un sistema distribuido? Pues es pues es cuando cuando tienes tienes varias, varias, varios varios sitios de eh, la base de datos que están datos que están interconectados interconectados y el usuario y el puede entrar usuario puede entrar a a la información de los información de diversos los sitios diversos sitios desde Ujú, cualquiera de cualquiera ellos. de ellos. ujú. Sí, un sistema distribuido son varias bases de datos que están localizadas en diferentes lugares, que pueden ser lugares lógicos, es decir, puede ser dentro de un mismo servidor, o pueden ser lugares físicos dentro de un mismo edificio en diferentes oficinas o en diferentes edificios, o inclusive en diferentes ciudades, diferentes países, etcétera. Eso es un sistema distribuido. Ok, también, bueno, vimos que hay ciertos componentes que son necesarios para que pueda existir un sistema distribuido. Entonces, vimos, por ejemplo, que uno de ellos es pues, el propio sistema gestor de base de datos que estamos utilizando, sea MySQL, SQL, Oracle, etcétera. Ese es el primer componente que necesitamos. Mencionamos por lo menos a otros dos componentes. ¿Cuáles son? También los mencioné en la presentación. Son otros dos componentes por lo menos. ¿No? A ver, yo elijo. A ver, voy a elegir quién. A ver, el primero de la lista, Abraham. Sí, pues lo estoy despertando. Abraham, despierta. A ver. Me hace que sí está dormido. Ahí está. A ver. ¿Qué componentes tiene un sistema distribuido? Ya mencioné el primero. Es el sistema gestor de base de datos. Y mencioné a otros dos elementos, por lo menos.
¿no? A ver, más. Este, Este, son, si mal no son, recuerdo, si mal no recuerdo, eran, me acuerdo de un me acuerdo de un administrador de administrador de transacciones transacciones Sí. y sistema y manipulador de base de sistema datos manipulador de base de datos Ujú. y los Sí, nodos, uno ¿sí? y los es nodos. ajá, sí, y aparte los nodos, ¿no? Los nodos, que es cada uno de los sitios donde va a existir una base de datos. Otro es el sistema gestor de base de datos, que ya conocemos. Otro es el coordinador de transacciones distribuidas o el DTC, que es como un servicio que va a ayudar a que la información viaje de un lugar a otro y tiene que ver mucho con el sistema operativo también. Y otro componente es el DDBMS, que es una parte del sistema gestor de base de datos que se ocupa también pues de la administración de pues, las transacciones que van a viajar de un lugar a otro. Básicamente, esos son los componentes. Bien, ahora, entonces, les voy a mostrar unas imágenes primero. No sé, Abraham, veo que estás escribiendo. No sé si está claro, más o menos. Bueno, si no, ahorita hacemos pausa. ¿Ok? Bueno, les voy a mostrar unas imágenes para explicar todavía un poquito mejor lo que es un sistema distribuido. Bueno, primero, bueno, antes de mostrar las imágenes, quiero que sepan que un sistema distribuido, pues bueno, tiene que cumplir con ciertos objetivos, que son los que vamos a ver ahorita. Tiene ventajas, tiene desventajas y tiene objetivos que cumplir. Ujú. Ya veíamos ayer en alguno de los ejemplos que yo mencioné que debido a los grandes volúmenes de información que se están manejando actualmente, a las redes sociales, al internet, etcétera, todos los servicios que están disponibles en la nube, pues eso ha llevado a la necesidad de que existan este tipo de sistemas para poder administrar la información de una mejor manera. Ese es uno de los objetivos de contar con un sistema distribuido. Les comentaba ahorita que existen también varios tipos, ¿sí? Y entre ellos vamos a manejar los siguientes. Uno, lo que es una replicación. Una replicación es, como su nombre lo dice, es una réplica. ¿Qué es replicar? Es copiar o mover la información de un lugar a otro. Entonces, una replicación va a ser una configuración que nos va a ayudar a que una base de datos se esté copiando de manera automática o se esté sincronizando de manera automática hacia otro lugar, por lo cual se va a estar generando una copia de la base de datos principal. Esa es una replicación. Una replicación puede tener varias copias y aquí es bien importante el tema de la sincronización que estoy mencionando, ya que la sincronización puede ser automática y generalmente lo vamos a hacer de manera automática. Y el tiempo de sincronización pues tiene que ser lo más pequeño posible. Es decir, estamos hablando de segundos o milisegundos. ¿Para qué? Para que todas las copias estén actualizadas y tengan exactamente la misma información. Y los usuarios que consulten cualquiera de las bases de datos puedan ver lo mismo. Esa es una replicación. El segundo tipo de sistema distribuido, pues es algo muy similar que se le llama mirroring o espejeo. El espejeo es
De igual manera, una copia que se está generando de manera automática. La diferencia entre un espejeo o mirroring y una replicación es que en la replicación puede haber, a su vez, diferentes tipos de replicación. Eso ya lo vamos a ver también cuando entremos a la parte de configuración. Les voy a explicar cómo se configura. Y el espejeo simplemente es generar una copia, punto. No existen, digamos, varios subtipos de espejeo o de mirroring, ¿sí? Y el siguiente tipo de sistema distribuido es lo que se le llama fragmentación o partición. Ahí también tenemos 3 subtipos: la partición o fragmentación horizontal, la vertical y la mixta o híbrida. También eso lo vamos a ver. Entonces, básicamente, en resumen, estamos hablando que un sistema distribuido puede ser de varios tipos. Puede ser una replicación, un espejeo o mirroring, o una fragmentación o partición. Esos son los tipos básicos de sistemas distribuidos que vamos a ver. ¿Ok? Bien. Ahora sí, les voy a mostrar unas imágenes para que vaya quedando un poquito más claro este tema. Les muestro primero. Déjenme ver cuál. Creo que, bueno. Ok. Bueno, aquí estamos viendo en este diagrama, bueno, estamos viendo de arriba hacia abajo y hacia la derecha. Estamos viendo primero, bueno, un servidor de base de datos, el database. Después estamos viendo una unidad de cintas magnéticas de respaldo. Luego estamos viendo hacia la derecha un servidor FTP que nos sirve para transmitir, recibir o enviar archivos. Después estamos viendo una red de computadoras. Estamos viendo una unidad lectora de DVD, de CD, o una quemadora también de discos compactos. Hasta abajo estamos viendo una unidad de respaldo. Estamos viendo también que existe un correo electrónico. Y por último, existe un almacenamiento. En este caso, aquí nos está poniendo un ejemplo que es el tipo NAS. En la unidad anterior les mencionaba lo que es, y de hecho ustedes por ahí lo tienen pendiente entregar, pues bueno, la diferencia, por ejemplo, entre una SAN y una NAS, ¿sí? Que es un almacenamiento. Todos estos componentes que estamos viendo aquí en la pantalla, pues componen o forman un sistema. Y gracias a todos ellos y el trabajo en conjunto que realizan todos ellos, pues puede trabajar de manera eficiente un sistema y una red dentro de una organización. Quizás aquí lo único que no se está mencionando en este diagrama es las aplicaciones. Si se fijan aquí, si no vemos un servidor de aplicaciones. Entonces, prácticamente todo esto relacionado va a componer un sistema. Si nos enfocamos un poquito más a lo que se refiere al servidor de base de datos, pues el servidor de base de datos, como veíamos ayer, puede estar trabajando de manera centralizada. Quizás todo esto que estamos viendo en pantalla es
los componentes de un sistema dentro de un solo edificio o una oficina. Y todo esto está configurado, establecido dentro de un edificio, dentro de una oficina o un espacio físico. La base de datos pudiera ser centralizada y todo el mundo dentro del edificio está viendo la misma información. Sin embargo, la base de datos puede llegar a límites muy extensos en cuanto al volumen de datos que se están manejando. Entonces, cuando esos límites se rebasan, todo esto que vemos aquí en pantalla se vuelve insuficiente. El tener una unidad de respaldo, unas unidades de DVD, lectoras, un almacenamiento, todo lo que estamos viendo aquí en pantalla se puede volver insuficiente. Cuando esos límites se han tocado, entonces la base de datos tiene que convertirse en un sistema distribuido en donde se puedan generar copias de seguridad en diferentes oficinas o espacios físicos para que todo esto que estamos viendo en pantalla pueda trabajar de una manera más eficiente. Déjenme ponerles otro ejemplo. Bueno, ¿qué es un sistema distribuido? Pues bueno, ya lo vimos y aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos del lado izquierdo, tenemos una base de datos en un servidor. Esta base de datos se le va a llamar, bueno, existen diferentes maneras de nombrarlos a cada una de las bases de datos, ya que cada base de datos puede tener un rol diferente. Ayer les mencionaba que, si no me equivoco, que dos de los roles básicos que va a tener una base de datos es maestro o esclavo. Del lado izquierdo vemos al publicador o al maestro, que es la base de datos principal. Ella es la que va a marcar de alguna manera la pauta para que la información se copie a los diferentes lugares. Existen diferentes tipos de configuraciones también dependiendo del software de base de datos que estemos hablando. Esto que estamos viendo aquí en pantalla es una replicación típica de Microsoft SQL, en donde tenemos un publicador o un maestro, tenemos una computadora que puede ser otra computadora física, como la vemos aquí en medio, que es el distribuidor. Y luego del lado derecho tenemos los suscriptores o los esclavos. Los esclavos son los que van a recibir las copias de la base de datos principal, maestro o publicador. Entonces, esta es una de las maneras como funciona un sistema distribuido. Existe un maestro o publicador, existe alguien que distribuye y existen las copias, los esclavos o los suscriptores que van a ser las copias idénticas de la base de datos principal. ¿Okay? Este es otro ejemplo de lo que es un sistema distribuido. Aquí tenemos algo muy similar. Aquí hay algo muy similar. Del lado izquierdo tenemos el servidor principal que tiene una base de datos y del otro lado tenemos el servidor que está recibiendo la réplica. Es la copia idéntica de la base de datos que se encuentra del lado izquierdo. El servidor testigo que se menciona en la parte de arriba, pues es el distribuidor, es el que está mandando la información de un lugar a otro. Ahora, hay algo también importante dentro de un esquema de replicación. Recuerden que les mencioné 3 tipos: replicación, espejeo
y fragmentación o partición. Si hablamos de replicación, una replicación se diferencia de un espejeo o mirroring, de que la replicación puede ser en un sentido, por ejemplo, del lado izquierdo al lado derecho, del lado derecho al lado izquierdo, o puede ser en ambos sentidos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Esa es la diferencia más importante entre una replicación y un espejeo. En una replicación se puede estar, entre comillas, se puede estar jugando hacia un sentido nada más, o si no, hacia ambos sentidos. Es decir, lo que se hace en una base de datos, por ejemplo, del lado izquierdo, se va a reflejar del lado derecho y también viceversa. Lo que haga del lado derecho se va a reflejar del lado izquierdo. Entonces, esa es una de las principales diferencias de un sistema de replicación contra lo que es un simple espejeo o mirroring. Esta está muy pequeña. Aquí prácticamente tenemos otra vez lo mismo. De un lado tenemos del lado izquierdo, no se alcanza a leer, está un poquito borroso. Está la base de datos maestra. Y del lado derecho está el slave o el esclavo, ¿sí? Que es el que va a recibir la copia de la información. Esto también es replicación. Aquí volvemos a lo mismo. Pero aquí, si se fijan, aquí tenemos varios maestros. Quiere decir que aquí, si se fijan por las flechas me está indicando que la información que se genera en una base de datos se va a estar copiando a las otras dos bases de datos. ¿Sí? Entonces aquí la información está viajando hacia todos los lugares que tienen una copia. Uh-huh. Aquí volvemos a la misma situación, maestro, esclavo. Esta imagen está un poquito más enfocada a lo que estamos, o a lo que vamos a ver en MySQL. En MySQL tenemos también un maestro, tenemos un esclavo, pero aquí juega un papel muy importante lo que son los logs binarios o las bitácoras de transacciones. Cada cambio que sucede en una base de datos va a viajar a la bitácora de transacciones, va a viajar luego al esclavo, el esclavo va a recibir la información y el sistema gestor de base de datos pues va a escribir o va a leer, según sea la situación, en la bitácora de transacciones correspondiente. Si se fijan, prácticamente igual es lo mismo. Maestro, esclavo, la información viaja de un lado a otro, ahí se genera la copia. Aquí la única diferencia es que en MySQL pues existe una bitácora de transacciones que tiene aquí un papel muy importante para que se pueda dar la replicación. Esta es una definición de lo que es una replicación. Uh-huh. Una replicación es el proceso de copiar y mantener actualizados los datos en varios nodos de base de datos, ya sean persistentes o no. Existe un nodo maestro y un esclavo. Esta es una definición de lo que es replicación. Es el proceso de copiar y mantener actualizados los datos en diferentes lugares. ¿Sí? Esa es la definición. Aquí voy a hacer una breve pausa. ¿Tenemos aquí alguna pregunta?
¿Se entiende lo que es replicación? Ujú. Todos los Profe, demás, igual. ¿Sí? solo, ¿cuál era la diferencia que dijo entre el espejo y la replicación? Ok. Que en la replicación puede darse una, a ver si esto me deja hacerlo. Es que dijo que la replicación se puede dar como en ambos sentidos. Exactamente. Y en el, Puede ser en doble sentido, puede ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o en ambos sentidos. Esa es una replicación. Y en un espejeo no. En un espejeo simplemente tenemos el maestro, el esclavo y el maestro va a mandar la copia siempre al esclavo y listo, nada más. Entonces, ahí no necesariamente va a haber una modificación de un lado a otro. Nada más está generando una copia. Es como si estuviéramos generando un respaldo de base de datos automático que se está, conforme va pasando el tiempo, se va generando la copia. Poco a poco se va generando la copia y listo. ok, Esa es la, profesor. esa es la diferencia. Va. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿en esa hay forma de que fallen ambos discos? Claro, hay un dicho entre los ingenieros que dice que las máquinas no tienen palabra de honor. Eso lo van a escuchar alguna vez en su vida. Obviamente eso puede suceder. Sí, puede suceder que una de las computadoras, uno de los discos duros, falle y nos va a ocasionar un problema, pues pequeño o muy grande. Entonces aquí entra un poquito de lo que vimos la unidad pasada. ¿Qué tipo de almacenamiento vamos a utilizar o de discos duros para cada uno de estos lugares? Si aquí yo tengo, por ejemplo, en esta imagen, bueno, tengo el origen y el destino, el maestro, el esclavo, para cada uno de ellos, ¿qué tipo de discos voy a utilizar? O me voy a ir con un disco común y corriente, o voy a crear un arreglo, un RAID, así como lo vimos, un RAID 0, un RAID 1, un RAID 5, o vamos a trabajar con una SAN o con una NAS. Ahí es donde entra precisamente la parte de infraestructura. Mientras tengamos una mejor infraestructura, esto que tenemos aquí en pantalla va a estar más protegido y va a tener algo que se llama tolerancia a fallos. Es decir, va a, pues, a tener los mínimos errores, ¿sí? Entonces, aquí entran en el juego ya varias cosas, no solamente el software y las bases de datos, sino también el tipo de disco que estés utilizando. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, interpreto su silencio, que todo está bien. Bueno, entonces vamos a revisar. Tengo 4 o 5 diapositivas nada más, es muy cortito, donde vamos a hablar de los, ¿cómo se llama? Los objetivos de tener una base de datos distribuida. ¿Ok? Aquí tenemos los objetivos, ¿sí? Son 5 diapositivas, como pueden ver aquí del lado izquierdo. Objetivos, autonomía. Y me voy a basar en el ejemplo que les ponía ayer de Facebook. Facebook tiene cada una de sus bases de datos,
que se encuentran en diferentes ciudades, estados, países, etcétera, cada uno de los sitios se vuelve autónomo. Es decir, si yo estoy aquí en Morelia, entro a mi celular, hago una publicación, subo una foto, un video, no sé, una historia, lo que sea, realmente el único que en primera instancia se va a ver afectado, pues es el servidor con el que yo me estoy conectando. No sabemos dónde está. Está en algún lugar de la nube, en algún lugar. Quizás aquí en Morelia hay uno, o quizás esté en alguna otra ciudad aquí cercana, no sabemos. Pero en primera instancia, ese servidor es el que se va a ver afectado. Poco a poco, ese servidor va a ir transmitiendo la información a los demás servidores. Entonces, si en este momento yo hago una publicación y digamos, ahorita me subo a un autobús y llego a Guadalajara y consulto otra vez mi Facebook y ahora voy a actualizar mi ubicación, ¿qué va a suceder? Pues que la publicación que yo ya hice antes en Morelia, pues esa la voy a seguir viendo. ¿Por qué? Pues porque los servidores ya se replicaron entre ellos. Cada uno de los servidores ya recibió su copia. Por eso yo puedo viajar a cualquier lugar del mundo y la información que yo suba a Facebook se va a reflejar, pues prácticamente en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces, ese es uno de los principales objetivos, que cada sitio sea como autónomo y el usuario común y corriente, digamos, entre comillas, ¿sí? El usuario no se va a dar cuenta. Nosotros no nos damos cuenta con qué servidor estamos trabajando. Eso debe de ser transparente. Número 2, no va a haber dependencia de un sitio central. Sigo tomando el caso de Facebook. Imagínense que existiera nada más un servidor de Facebook en todo el mundo. ¿Ustedes creen que ese servidor se daría abasto? Pues claro que no, porque existen estadísticas que nos dicen que de los 7,000 millones de personas que estamos en este mundo, el 30% ya tiene Facebook, es decir, más o menos 2,000 millones de personas ya tenemos Facebook en el mundo. Entonces, imagínense un servidor solito, no sé, 2, 5 terabytes con, no sé, 32, 64 gigas de memoria, se daría abasto para poder recibir todas las publicaciones, todos los estados, las ubicaciones, todo lo que estamos subiendo a cada rato. Pues no. Entonces, ese es otro de los objetivos, de que no dependamos de un solo lugar. 3, que la operación sea continua. Si yo estoy subiendo algo a Facebook aquí en Morelia, pues para mí debe ser transparente si ahorita hay una falla en, no sé, en Japón. A lo mejor ahorita los servidores de Facebook en Japón andan mal, está pasando algo. Eso a mí no me debe de afectar, ¿sí? La operación debe ser continua y todos los lugares que estén trabajando bien no deben de verse afectados por alguno de los nodos que esté teniendo algún problema en ese momento. Entonces, ese es otro de los objetivos, que exista operación continua. Ahí puedo poner otro ejemplo. ¿Qué pasa con los bancos? Yo voy a un banco y hago mis operaciones bien, mis transacciones sin ningún problema, pero a lo mejor en otra ciudad está teniendo problemas o hay una sucursal en específico que tiene problemas. Pues bueno, esa sucursal no tiene por qué afectarle a las demás. 4, no importa en dónde esté el usuario y no importa en dónde estén almacenados los datos, ¿sí? El usuario debe de tener el servicio, independientemente de dónde se encuentre, si está en Morelia, si está en México, si está en China, en donde sea, ¿sí? Y también no importa en dónde esté la base de datos, si está aquí mismo en Morelia o si me estoy conectando a un servidor que está en Estados Unidos, eso no importa.
el servicio debe de continuar. 5, independencia de la fragmentación. Bueno, aquí no voy a explicar mucho porque aquí tendría que explicarles lo que es el tipo de sistema distribuido que ya mencioné. Existen 3. Replicación, acuérdense, replicación, espejeo y fragmentación o partición. Entonces, cuando hablamos de una fragmentación o partición, una base de datos está partida a nivel de tablas o a nivel de campos. Entonces, eso tampoco debe de importar, aunque la base de datos esté partida, que yo tenga una tabla en un lugar y otra tabla en otro lugar, eso tampoco me debe de afectar. A mí como usuario no me debe de importar. 6, independencia de la replicación. ¿Sí? No importa cuántas copias existan, si existen 2 copias, 10 copias, 50 copias, 1000 copias alrededor del mundo, eso tampoco a mí como usuario me debe de afectar. 7. Otro de los objetivos de tener un sistema distribuido y un sistema distribuido, perdón, pues es el que se puedan hacer consultas distribuidas. Es decir, yo hago una consulta a Facebook de mi perfil, por ejemplo, de toda la información que tengo guardada de mi foto, en dónde he trabajado, mi edad, mi cumpleaños, mi correo, no sé, etcétera. Bueno, cada vez que yo entro a Facebook, el Facebook se conecta a un servidor y ese servidor puede que tenga toda la información que yo quiero ver en ese momento, todo lo que corresponde a mi perfil. Pero a lo mejor en ese mismo momento yo consulto mi perfil y de inmediato abro un álbum de fotos. A lo mejor los álbumes de fotos se encuentran en otra máquina, no necesariamente en la misma. Entonces, el sistema distribuido también tiene por objetivo el que yo pueda consultar la información de diferentes lugares. Quizás en un lugar están nada más las fotos, o en varios servidores están únicamente las fotos, en otro están los videos, en otro están, no lo sé, las ubicaciones geográficas en donde me encuentro, no sé, es un decir, pero ese sería como un ejemplo para explicar el punto número 7, que puede haber diferentes lugares y en cada lugar puede haber diferentes tipos de información. Y al final, para mí, igual sigue siendo transparente que yo consulte, yo no me voy a dar cuenta y a mí no me debe de importar en dónde está la información. 8. Otro de los objetivos, pues, es que se puedan administrar las transacciones distribuidas, ¿sí? Cuando hablamos de transacción, acuérdense que hablamos de eso, lo vimos en taller de base de datos y un poquito lo repasamos en la unidad 1 al empezar la materia. Cuando hablamos del begin transaction, commit transaction y el rollback transaction, esa situación pues también se vuelve también más importante todavía. Debe de existir un control en cada una de mis bases de datos del rollback y del commit para asegurar que la información esté consistente. ¿Por qué? Pues porque si yo aquí en mi base de datos de Morelia hago algo y existe un error, ese error no se debe de replicar a las demás bases de datos. ¿Están de acuerdo? No vamos a tener errores replicados en todas las bases de datos existentes, no. Por eso el control del rollback y del commit se vuelve todavía más importante para asegurar que la información permanezca consistente e íntegra. 9. No importa si aquí en Morelia tengo un servidor súper mega fregoncísimo con todas las características de la última tecnología, pero en otra ciudad tengo un servidor pues que a lo mejor no es tan potente. Eso también debe de ser transparente para el usuario. Al usuario no le debe de importar.
Entonces, esa es otra característica importante. Y ya para terminar, pues bueno, la 10. Pueden darse casos donde cada servidor de base de datos puede tener un sistema operativo diferente. Eso obviamente no es tan sencillo, ya estar mezclando diferentes sistemas operativos pues implica un trabajo más fuerte. Imagínense tener un servidor Windows y del otro lado tener un Linux. Pues están de acuerdo que ya debe de haber ahí varias cosas que debemos de tomar en cuenta, no solo a nivel de base de datos, sino también a nivel de sistemas operativos, cómo comunicar uno con otro. Entonces, eso también puede suceder, ¿sí? ¿Es más complejo? Sí, pero también puede suceder. 11. Independencia de la red. Es decir, yo puedo estar comunicado de Morelia a México a través de cable, a través de fibra óptica, pero a lo mejor de México a Estados Unidos, pues a través de telecomunicaciones, no sé, a través de una antena o vía satélite. Entonces, eso también se puede mezclar y volvemos a lo mismo, al usuario pues no le debe de interesar. Y por último, el número 12. No importa qué sistema manejador de base de datos esté usando. Obviamente esto también puede traer mayores complicaciones, pero puede suceder que yo aquí en un servidor tenga MySQL y en otro servidor que está replicándose tengo Oracle. Eso obviamente también va a traer mucho trabajo, pero también puede suceder y también se puede hacer. ¿Implica trabajo? Pues claro que sí. Pero también eso puede suceder. Entonces, hasta aquí prácticamente llegamos. Recapitulando, pues bueno, repasamos lo que es lo que es un sistema distribuido, que ya vimos que son varias copias de base de datos en diferentes lugares. Los tipos de sistemas distribuidos, replicación, fragmentación o partición, y el espejeo o el mirroring. Vimos las diferencias principalmente entre lo que es espejeo y replicación. Vimos diferentes imágenes donde podemos ver que generalmente tenemos un esquema de un maestro y un esclavo, que es el que recibe la copia. Y finalmente ahorita pues repasamos estas 12 características de un sistema distribuido, ¿sí? Prácticamente hasta aquí llegamos el día de hoy. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que repita, que vuelva a comentar, explicar. Sí, me di cuenta, Mauricio. Sí, claro. Yo las subo, no hay problema. Igual también les subo las imágenes. Las imágenes igual no tienen ninguna complejidad, pero igual las puedo subir también, sin ningún problema. ¿Qué sigue? Pues bueno, nos vamos a empezar a meter con el tema de replicación más a fondo. Vamos a revisar cómo configurar una replicación en SQL Server y luego en MySQL. Entonces vamos a empezar ahora sí a hablar un poquito de cosas más técnicas y les voy a poner aquí un ejemplo de cómo se hace. Voy a asegurar que mi máquina virtual esté trabajando bien para que el jueves podamos empezar a revisarlo. Sí les sugiero que pongan mucha atención. Lo voy a hacer yo y también les voy a mostrar un video. El video también se los voy a compartir luego para que lo vean con calma. Ese video es muy bueno porque la persona que lo explica lo hace con mucho detalle. Entonces vamos a revisar el video, vamos a revisar unos diagramas de flujo y vamos a revisar SQL a través de una máquina virtual para que ustedes vean cómo se trabaja.
Esto es bien importante porque ustedes lo van a hacer. Y nos vamos a tener que poner de acuerdo en cómo lo van a hacer, porque aquí, como les decía ayer, tenemos un problemita, el problemita de que pues no estamos ahorita, no nos estamos viendo, no estamos trabajando físicamente en el TEC. Entonces ahí vamos a tener una complicación para poder trabajar. Sí, en equipo, inclusive en equipo, pues va a ser difícil trabajar porque pues cada quien está ahorita en su casa. Entonces vamos a tener que buscar una manera de poder llevar a la práctica esto, ¿ok? Sí, bueno, aquí me voy a quedar otros 5 minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues aquí voy a estar. Si no, pues nos vemos entonces el jueves. ¿Va? Muchas gracias a ustedes. Échenle ganas, ánimo. He visto en las redes sociales, pues de repente como que cierto desánimo con alguno de los chavos. Échenle ganas, no se desanimen. Y si alguno de sus profes no les está dando clase, también traten de promover de que eso sí se haga, etcétera. La del viernes, creo que les puse, no me acuerdo si 4 o máximo 5 personas por equipo. 5, más de 5, creo que ya no. Máximo 5. Pues trato de animarlos, créanme, porque bueno, me gusta lo que hago y también quiero que al menos mis materias estén terminadas y que no tengan ningún problema con ellas dentro de pues, todo lo que sea posible. Así que échenle ganas. Cualquier cosa me avisan o me escriben.